Aleluya. Amén. Los saludamos con la paz del Señor en la mañana, en la programación Señal de Amistad del Ministerio Evangélico Casa de Mi Gloria. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se van a ir conectando en esta mañana a través de la programación. ¿Quién les habla? Pastora Noelia de Guardia de Vega y el Pastor Vega. Las líneas telefónicas son 03472 1555 8715, 03472 1555 7907. En Facebook nos puedes encontrar como Aristides Vega o como Casa de Mi Gloria, a donde hacemos todos los live, y también estamos en el canal de YouTube, que de ahí puedes entrar y puedes ver todas las prédicas hasta el día de hoy, y nos encuentra como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega. Te puedes suscribir al canal y puedes activar las campanitas de notificaciones. Mientras el siervo de Dios va a estar saludando a la audiencia, te invito a que tomes una Biblia en tus manos o un apunte para escribir el versículo bíblico y después poder corroborar lo que nuestro Señor nos quiere hablar a través de su poderosa palabra. Nuevamente, bienvenido a la programación. Bendiciones para todos. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana fría aquí en la ciudad de León, y creo que en todos lugares está muy frío esta mañana. Pero bueno, es la tarea que Dios nos ha dado, bueno, y poder comunicarnos uno con otro para ir, como quien dice, calentando, ¿no? A través de la comunión, a través de la unión espiritual, que haya ese privilegio de parte de Dios que tenemos como seres humanos. Así que saludamos a toda la audiencia, amigos, siervos, siervas de Dios que se están conduciendo, otros que están haciendo programas de radio, otros trabajando en diferentes áreas, viajando, llevando el mensaje de Dios, porque nosotros como cristianos, como voceros de Jesucristo, tenemos ese mensaje que llevarlo, ese cumplimiento, esa orden de parte de Dios de llevar el mensaje que Él ha dado para que podamos comunicarnos, para poder reflexionar, para poder estar atento a lo que Dios tiene cada uno de lo que está haciendo y las advertencias a través de las señales que muchos tal vez no la conocemos o muchos no podemos conectar esas señales, conectarnos a través de las señales de Cristo, porque, bueno, las señales de Cristo son específicas, especiales, son para los que la buscan, para los que se esfuerzan, para los que oran, para los que leen, para los que van a las profundidades de la poderosa palabra de Dios. Así que en esta mañana nosotros queremos traerle un mensaje donde Dios nos quiere reconciliar a cada uno, pero en un momento muy especial, diferente a todo, a todas las reconciliaciones que puede haber sobre la tierra. Y así que vamos a leer la poderosa palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a leer del 15 para que entendamos todo. En específico va a ser 19, pero vamos a leer del 15 para ver las órdenes y todo lo que viene haciendo Dios para reconciliarnos hasta a través de esto que vamos a leer en el versículo 19. Dice así, entonces, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en Él tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Qué terrible, qué palabra, qué enseñanza que vamos a tener hoy a través de la reconciliación por la muerte de Cristo. Aleluya. Y vamos a empezar la reconciliación y volver a la amistad a través de acordar los ánimos desunidos. Porque muchas veces, a través de muchas circunstancias de la vida, nos desunimos. Sí. Y bueno, y por ahí tal vez nos desunimos porque hemos viajado, porque estamos en diferentes pueblos, ciudades, lo que le querramos llamar, y se desune eso. Y a través de esa desunión no hay tiempo, no hay dinero para llegar, no hay. Pero Jesús tuvo una estrategia divina que ahora vamos a ver. Él nos reconcilió por la muerte. Aleluya. En la cruz. ¡Qué terrible! Y fuimos privilegiados de parte de Dios porque esa muerte nos unió a un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y a través de esa muerte, Él pudo entrar en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. ¿Cómo nos reconcilió con Él? No tan solo nos reconcilió, sino Él pudo habitar en nuestras vidas. Que no es fácil habitar juntos. No. Pero Él tuvo una estrategia. Él dijo, yo voy a reconciliar al mundo entero a través de mí, dándole de lo mío propio. Para que entendamos, Él tuvo que ser sacrificado, Él tuvo que morir para nacer en cuerpos carnales, a través de su espíritu. Y nosotros muchas veces debemos de morir. Y uno va a decir, pero si morir desaparece. Pero debemos de morir espiritualmente, al orgullo, debemos de morir a la carnalidad, a los egos, debemos de morir. Hay cosas que no mueren en nuestras vidas para que nosotros podamos nacer de nuevo, para que nosotros podamos habitar en los demás. Para que podamos alcanzar la salvación tan grande que tiene Dios para cada uno de nosotros, pero muerto nos quiere Dios. Él, a través de la muerte, nosotros no nos damos cuenta que si morimos a estas cosas que tanto nos hace que nos alejemos de los demás, y nos hace a través de estar vivo a esa carnalidad, nos hace odiar, nos hace enojar, y cuántas cosas, y debemos de morir para reconciliar. Debemos de someternos para reconciliar al hombre con el hombre, porque realmente no nos reconciliamos y esperamos, y muchas veces, como no morimos a estas cosas que nos afectan en nuestra vida, esperamos una muerte carnal de alguien, de un ser querido, y ahí estamos todos unidos. Ahí viajamos, ahí hay tiempo, ahí hay dinero, ahí lloramos, ahí hay sentimientos encontrados. ¿Cuántas cosas podemos reflexionar en esto? Sí. Entonces, de esto es lo que queremos hablar en este día, de esto queremos reflexionar, porque debemos, no esperemos de morir. Y después también tenemos cambios espirituales, cambios en nuestras vidas a través de la muerte, emocionales, como quien dice. Podemos ver el duelo, atraviesan, dicen, un periodo de dolor, aturdimiento, incluso culpa, cambios
dice, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra forma de pensar, cambia, y hasta por ahí esta muerte... Hasta de ver las situaciones también. Claro, y esta muerte también por ahí nos llega a enfermar. Sí. Porque nos afloja tanto, sentimos tanto el dolor. Se contrista tanto el espíritu que muchas veces los cambios son bastante rotundos y te llevan a perder muchas veces muchas cosas. Esos cambios rotundos son peligrosos muchas veces. Claro, entonces la muerte, Dios reconcilia al mundo a través de su muerte. Y nadie por ahí no valoramos la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque uno no la ve, porque uno por ahí dice, sí, murió, listo, estamos acá, nos dio la vida. O nos acordamos una vez al año cuando vienen Pero fíjese que cuando vienen estas cosas, cuando vienen estas situaciones que nosotros debemos de morir, porque escuchen bien, que nosotros debemos de morir a mucho ego o a muchas cosas que nos está pasando en la vida, ¡ay Dios! Nos acordamos de ese que murió. ¡Ay! El ay está en nuestra vida. Y empieza diciendo la poderosa palabra de Dios. Dice así, versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen de nosotros. Nosotros debemos tener esa imagen de Cristo, cómo se entregó, cómo dio la vida por la humanidad, no por uno, por todos. Y nosotros debemos estar los que decimos que estamos llevando el mensaje de Dios, los que estamos hablando de Dios, los que estamos siendo portador de ese espíritu, los que estamos siendo atalaya, mirando, atalayando, vigilando, cubriendo, todas estas cosas. Advirtiendo. Debemos tener esa imagen invisible en nuestras vidas para poder transmitirla a los demás. Amén. Entonces, estas son las cosas que Dios, y dice el 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Él, dice la poderosa palabra, fueron creados todas. Lo que se ve y lo que no se ve. Él la creó. Amén. Pero con un proyecto, sigue hablando. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, lo bueno y lo malo fue creado. Pero dice, por medio de Él y para Él. Él tiene el gobierno, Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad. Nada acontece si Él no permite. Nada acontece. Pero mirá, viene esto, tengo temor de esto. Nada acontece si Él no permite. Amén. Ahora, cuando Él permite, sí acontecen las cosas. Amén. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia. Él te tiene esculpido en el hueco de tus manos. De sus manos. Él nos tiene ahí guardado. Y Él es el único que puede permitir o no que acontezcan las cosas. Entonces, y muchas veces es necesario que acontezca para ver si nosotros realmente estamos aprobados. Pero muchas veces nosotros tenemos tanto temor de que acontezcan las cosas, y sí puede acontecer. Porque estamos en este mundo. Él creó todo para que acontezca. Pero si Él lo permite. Amén. El tiempo, iglesia, es de Él. Amén. Usted confíe en Él, que no es fácil, pero sí, nosotros debemos de tener que hablar de una confianza en Cristo y para Cristo, porque Él creó todo, para Él y por Él. Entonces, Dios en esta mañana está diciendo, cree en mí. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Amén. De nuestro interior, esos ríos de agua viva tienen que correr. Ocurra o no ocurran, pero si nosotros estamos confiando en Él, estamos mirando, porque Él es la salvación, Él es la vida,
No hay otro, no hay otras cosas. Entonces, y Él permite todo, porque acá nos clarifica Dios que Él es el único. Él ha creado todas las cosas para Él, no algunas. No, todas. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Todo, invisible y no invisible. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros queremos en esta mañana, mentalizar, llegar a través de estas ondas radiales a su vida y mentalizarlo y ponerlo. Nada puede ocurrir. Ay, ¿por qué me ocurrió a mí? Porque Dios permitió, porque hemos estado haciendo las cosas mal y no hemos muerto y no hemos creído en ese momento en la muerte de Cristo. Porque si tú crees que Dios murió para reconciliar, nosotros debemos de morir. Pero nosotros lo primero que no queremos morir porque decimos que la gente va a decir que qué vergüenza, que ¿por qué hacemos esto? Y no nos podemos reconciliar y nos quedamos solitos, como Dios nos mandó al mundo. Y sí, pero vio que yo tengo vergüenza porque la reputación, porque yo soy, ¿qué dirá la gente? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir Dios que tú no te atreves a reconciliarte con lo que perdiste? Muchas veces perdemos familia, muchas veces perdemos hijos, muchas veces perdemos esposa y no nos atrevemos los valientes a morir al orgullo, al ego. Para que haya una reconciliación. Al pedir perdón. Y después somos maestros. Pero, ¿de qué maestría me hablas? Cuando no nos reconciliamos, porque Jesús fue la imagen. Esta es la imagen, no hay otra. Él murió para podernos reconciliar. Él murió por mí, que fui un boca sucia, por mí que fui un egoísta, por mí que no me acordé de él. Y él murió y se entregó y me reconcilió. Por justo y por injusto, dice Dios. Claro, fíjese que si nosotros enumeramos las cosas que hemos sido en nuestro antepasado, vergüenza tendríamos que tener hablar de Cristo. Por eso dice Dios que no nos olvidemos de la cantera donde fuimos arrancados. Claro, porque hoy nos ven... Claro, son todos. Hoy de trajecito, de corbatito. Somos todos perfectos. Somos perfectos. Pero vergüenza tendríamos que tener de lo que hemos sido y por ahí de lo que somos. Porque... no todo ha muerto. Porque por ahí no todo ha muerto. Por ahí hablamos cosas demasiado... Job decía algo. Demasiado maravilloso. Demasiado maravillosa para mí. Pero de oído lo había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven, Dios mío. Me arrepiento de eso. Y me arrepiento en polvo y ceniza que hablé tantas cosas maravillosas y no te podía ver. ¿Qué claridad tuvo en esos momentos Job para declarar esta poderosa palabra profética en estas vidas? Me arrepiento de eso. Para reconciliarse con Dios y también para poder reconciliar a sus amigos con Dios. Y no tan solo eso, sino que le dio una autoridad, dio a Job, que sería lindo leerlo, 42, le dio una autoridad, Dios, a Job, para reconciliar a los mismos amigos, que él iba a orar por los amigos. ¿Por qué iba a orar? Porque él tuvo esa confianza en morir, en soportar todo lo que le hacían, porque Dios permitió para que puedan morir. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ojalá en esta mañana todo lo que están oyendo podamos hacer como Job. Miren lo que dice el versículo 42, capítulo 42, versículo... Dice, confesión y justificación de Job, es el título. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Eliafaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, ¿por qué no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Claro, porque Job ahí se arrepiente de lo que estaba hablando, vanidades. Amén. Porque nosotros, iglesia, nosotros podemos hablar cosas mucho, y muchos tienen muchas clarificaciones en los estudios, cuántas cosas, pero muchos no llegan a poder reconciliarse con Dios a través de la cruz, Aleluya. a través de su muerte. Y cuando no estamos reconciliados con Dios, por más que nosotros conozcamos las escrituras, las podemos leer, dar vuelta, tenemos muchas cosas, pero no enseñamos más de poder reconciliarnos con Dios. Y es necesario reconciliar. Y si no, pero si no estás reconciliado con Dios, no te puedes reconciliar con nadie. Porque, mire iglesia, hay un espíritu que golpea nuestra vida, que si no hay una reconciliación con Dios, todos son malos, el único bueno eres tú. No, porque aquel es malo, no, porque aquel tiene esto. Claro, ves no. los desperfectos en los demás y no ves tu desperfecto en ti mismo. Pero Dios dijo, tú miras las pajas de los demás, pero no ves La viga. ese garrotón que tenemos en nuestros ojos. Aleluya. ¡Qué terrible! Duele decir esto, pero iglesia, tenemos que despertar. Debemos de reconciliar. Este es el ministerio que te dio Dios, reconciliar al hombre, interceder. Amén. Jesús intercedió delante del Padre para reconciliar al pueblo, a nosotros, con Dios. Él, y no tan solo intercedió de palabra, murió. Amén. Cuando nosotros llevamos todas estas cosas, iglesia, delante de la sociedad, se murieron todos estudios, se murieron todas cosas, porque no hay una reconciliación con el pueblo. Y ya no hay más pastores, y ya no hay más profetas, y no hay más evangelistas, y no hay más hermanos, y la iglesia se enfrió. Y si no estamos reconciliándolo con Dios, estamos llevando un mensaje de enseñanza, pero una enseñanza vacía. ¿Por qué? Porque no nos podemos reconciliar con Dios. Y si tú no estás lleno de Dios, es lo mismo que la nada. Dice la palabra de Dios. El 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y acá podemos dar algunas características, algunos puntos de preeminencia. Dice, Él, para que tenga la preeminencia. Dios nos habla de esta forma, para que nosotros hoy tengamos la preeminencia de su amor. Por eso dice, para que todos tengan la preeminencia. Claro, la preeminencia de su amor, de su magnitud, de su confianza, la preeminencia. ¿Y sabe qué quiere decir preeminencia? Primero, privilegio, excepción, ventaja, preferencia, que goza de algún respeto de otras cosas. Y estas son las cosas que nosotros tenemos en este tiempo, la preeminencia de su amor. Ventaja. Tenemos privilegio. Privilegio. ¿Por qué? Porque Dios te advierte, Dios te avisa, Dios te hace reconocer, Dios te hace humillar. Dios nos habla a nosotros primeramente, iglesia, de que debemos de reconciliarnos con Él. Si nosotros no estamos reconciliados, ay de nosotros. No puede existir la preeminencia como nos está reclamando para que todos tengan la preeminencia. ¿Para qué tenemos que tener esta preeminencia? ¿Por qué nosotros tenemos la ventaja? Fíjese que Dios dice que tenemos ventaja, privilegio, exención.
preferencia, gozo. Todas estas cosas tenemos. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Aleluya. O al ser humano con Dios, como le quiera llamar. A nuestra familia con Dios. A nuestra familia, a nuestros hijos. No, pero mis hijos no son cristianos. ¿Y de qué me enseñás? Sí, esta es la reconciliación. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Yo sé que nosotros no podemos gobernar la vida de los seres humanos y de nuestros hijos o de nuestra esposa. Pero esfuérzate. Tratemos, hagamos algo. Llevemos el mensaje de reconciliación. Vayamos a reconciliar. Anoche reconcilié a un hermano que lo llevaba a Belví. Lo reconcilié con Dios. Porque él decía que de que el papá de él, el papá carnal, había fallecido, él no tuvo papá. Y le dije, no, tú siempre tuviste papá. Y tuviste un papá más efectivo, que es Cristo. Tenés razón, me dijo. Qué terrible. Y recibió a Cristo. Aleluya. Porque nosotros tenemos papá. Porque Dios dice, si tu madre y tu padre te dejare, con todo eso yo te voy a recoger. Amén. Y te voy a dar el mismo amor y más. Porque yo soy el amor. Porque yo soy el único padre sobre todo el mundo que gobierno y todo es mío. Y vos sos mío. A vos te crearon para mí. Vos naciste para mí. Porque Él nos creó. ¡Qué terrible! Y nos escogió desde el vientre de nuestras madres. ¡Y qué terrible! Cuando hablamos de esto, iglesia. Claro, porque nosotros pensamos, porque nuestro papá a lo mejor de sangre, biológico, falleció, no tenemos más papá. O nos dejaron, porque ¿por Sí. qué causa? Porque hoy no precisa. Porque por eso digo, hay una muerte, hay una separación. En la muerte hay una separación. Y está la muerte carnal y la muerte espiritual. Sí. Y hay una separación. Pero ahí ocupa el lugar el profesor, Amén. nuestro Señor. El Padre de los padres. El Padre de los padres. Él permite eso. ¿Para qué? Para ocupar un lugar en nuestras vidas, para depositar su espíritu en nuestras vidas. Él busca depósito específico. Amén. ¿Eh? Odres nuevos. Odre nuevo para depositar ese sufrimiento, esa alegría de parte de Él y nosotros también. Porque en ese odre que crea Dios, vamos depositando ahí. Él, la alegría, el gozo, la respuesta, y nosotros vamos depositando la queja avanza, el dolor, la angustia, la queja, porque vamos depositando y Él va mediando y recibiendo. Porque nosotros tenemos que expresar lo que está en nuestras vidas para que Él pueda dar lo que hay de parte de Él, lo mejor, Amén. la vida, el sustento específico. Y dice Dios. Y dice así, el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El 20. Dice así, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre en Él, habitase toda la plenitud. A Dios le agradó. Dios permitió que en Él no hay otro, iglesia. Amén. Podemos hablar, podemos ser los teólogos. Hoy hay teólogos, y hoy hay teólogos y grandes hombres que estudian diferentes, Sí. en diferentes lugares y diferentes, pero la plenitud de Cristo. Bendiciones, pastores. Espero que estén todos bien. Isaías 26:3, el pastor Rubén Oscar Silva, de San Juan. Amén. Bendecimos a los otros hermanos que se están conectando también. Dice la palabra de Dios, dice, y cuando agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de la reconciliación consigo. Las cosas, así, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Acá Dios enumera tres cosas. En Cristo,
La sangre de Cristo y la cruz de Cristo. Ahí viene la reconciliación específica y haciendo la paz. Aleluya. 3 características nos muestra Dios, que Él ha derramado en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos paz. Y haciendo la paz. El que no la tiene, hay que hacerla. Amén. No es fácil. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla, hay que edificarla, hay que moldearla. Nosotros parece que la Hay paz... que alimentarla. Nosotros parece que la paz viene de un momento para otro. Viene de un momento para otro. Pero Dios aquí nos declara a través de su poderosa palabra que la paz hay que hacerla, hay que trabajarla. Dios dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo la da paz del Señor. Por un momento, por un instante. Y por ahí veo que cuando nosotros saludamos, paz del Señor, y si es posible damos la vuelta a la cara para otro, paz del Señor. Y vos decís, si así querés hacer la paz. Aleluya. No sé cómo la ven ustedes, yo por ahí. Pero bueno. Dice, están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que era en otro tiempo extraño y enemigo. A nosotros también, que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué es lo que éramos nosotros? ¿Amigos? No. Éramos extraños y enemigos. ¿Pero él qué dice? Dice la palabra de Dios, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuestra mente es perversa, iglesia. Aunque nosotros digamos que no, pero tenemos atención siempre a ser enemigo de todos. Y muchas veces, ahora, dice nuestra mente, debemos que... Dice la palabra de Dios, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y sigue diciendo. Ahora os ha reconciliado. Qué terrible. En su cuerpo de carne y por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Eso es lo que decíamos. Nosotros siempre esperamos un acontecimiento como la muerte, que es tan doloroso, que es una separación para siempre, que no valoramos muchas cosas y nosotros por ahí vamos, cuando alguien muere, vamos a hablar así, para tener clarificación, cuando alguien muere a un velorio y ahí los peores enemigos, esa persona era muy buena. Ahí vienen todos los buenos recuerdos. Pero qué bueno lo que hizo. Y después la calle de tal persona, el nombre escrito en todos lugares, la buena persona, no había como él. Pero ¿y si antes éramos enemigos? Quisiera que baje un ratito para estar con él y para decirle muchas cosas. Claro, nosotros vemos por ahí gente que bueno, y está bien, porque cada uno puede escribir o dirigirse de la forma que quiere. A través del Facebook, hoy te extraño, papá, tú eres mi estrella. Y antes cuando estaban ni siquiera un mate le cebaban. No estaba la estrella en ese momento. Y no comprendo, pero ¿sabes por qué? Porque nunca te reconciliaste con él. No te estoy hablando ya de Cristo, te estoy hablando de tu padre. No te reconciliaste con tu padre, no te reconciliaste con tus hijos, no te reconciliaste con tu esposa, no te reconciliaste con el vecino. Y hoy sos el malo o sos el bueno. Porque cuando morís sos de más bueno. Pero cuando estabas en vida, nadie te miraba. No. Porque parecía que todas las obras que vos hacías, o todo lo que decía, o todo lo que ejecutaba, era malo a los ojos del malo. A los ojos del malo. Porque, y miren lo que termina diciendo, va diciendo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, 23. 22. 22, ese es lo que estábamos diciendo. Ah. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de él.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá estamos definiendo esta poderosa palabra. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es lo que Dios recomienda, de que nosotros podamos hablar, pero no hablar vanamente, sino de la plenitud, de la deidad, de esa entrega, de la cruz, de la reconciliación, porque esa cruz, porque la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Usted sabe que la muerte de Cristo afectó más al mundo que la vida. Porque después que murió Dios, dice, es necesario, dijo Dios, que yo me vaya, pero no lo voy a dejar solo. Yo voy a enviar de mi espíritu para todos. Porque usted en vida, escuche bien, usted en vida puede estar con uno o con dos. ¿Cuánto puede estar? Con una, 20, 100, 1000, 10.000. 100.000, vamos a ponerle, no sé, 1.000.000 de gente. Pero no en todo momento. Pero no todo momento. Pero dijo Dios, es necesario que yo muera, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar, yo ahora a través del Espíritu voy a habitar en todo el mundo. En el mundo entero. No me interesan los que son, pero yo voy a habitar por esa muerte. Y así pasa cuando fallece algún ser querido. Claro. Puede habitar en cada uno, en los corazones de quien quiera habitar, ¿no? Obviamente. A través de la muerte. Por ahí es doloroso de desarraigarse, desprenderse de estas cosas. Porque un ser querido nosotros lo queremos tener. Pero muchas veces, ese ser querido, con tanto desprecio que lo hemos tenido, lo hemos despreciado, lo hemos humillado, le hemos negado cosas, cuántas cosas, hoy no está y es el mejor. Y los tenemos en nuestros pensamientos. Y yo he visto gente llorando y he visto gente enfermándose por ese ser querido. Amén. Porque era algo valioso. Pero muchas veces nosotros esperamos esas cosas para valorar cuando nos despedimos y para siempre. Porque pero mientras lo tenemos, no valoramos, porque decimos, ya lo vamos a ver, pero cuando no lo vamos a ver nunca más, ahí valoramos. Ahí valoramos. Pero vio cómo será, para ir terminando, todo lo que recibimos nosotros, no, una vez que lo recibimos no lo valoramos. No. ¿Y cuántos quisieran tener lo que vos tenés? Amén. ¿Y vos lo tenés? No tiene valor, no tiene importancia. No tiene valor, no tiene importancia, no tiene crecimiento. Claro, porque vos lo desvalorizás tanto que eso no crece, que eso no fomenta lo que vos quieras que fomente. Pero eso que vos tenés no fomenta, ¿sabés por qué? Por el desprecio. Porque hasta una planta, dicen los que saben, los estudiosos, que una planta siente si vos le das amor o no. Un animal con más razón. Así es. No hay el amor tuyo, la reconciliación que hiciste con eso, le ayuda a crecer. Y muchas veces, iglesia, tú puedes estar pasando por ciertas circunstancias de la vida. Y si en esta mañana tú estás pasando por estas características, de enfermedad, de algo, reconcíliate con el que odias. Porque eso te va a ayudar a vivir. Acuérdate. Amén. Así es. Reconcíliate. Pida perdón, levante el tú. Sí, pero ¿qué me dirá? Y aguantátela ahora. Lo que yo te puedo decir, aguantátela. Pero si vos te aguantás esto, es lo mismo que si vos estás enfermo y te vas a un clínica, sanatorio, hospital y que te van a poner una inyección para que seas sano. Y me duele, pero ¿sabés que pero te la tenés que aguantar?
aguantátela, porque eso te va a sanar. Y esto te quiero decir, aguantátelo, reconciliate, porque esto te va a sanar, te va a hacer una nueva persona, te va a hacer un nuevo hombre, una nueva mujer, Aleluya. que tú puedas llevar este mensaje. Que el Señor te bendiga, te amamos mucho. Y Amén. el día martes, culto general, 19 horas, y si no, el miércoles a las 21 horas, enseñanza rápida y sencilla. te amamos mucho y te bendigo. Y reconcíliate con tu enemigo. Que esto te va a hacer fructífero. Amén. Esto te va a hacer bien. Y espero que tenga el día de mañana un escrito que diga: me reconcilié con mi esposa, me reconcilié con mis hijos, me reconcilié con mi vecino y soy sano por el poder de Dios. Amén. El Señor los bendiga. Bendiciones.